Pero bueno, vamos a hablar de algo muy importante, así que señora, señor, preste atención, porque la verdad es que eso es lo que debemos hacer precisamente con nuestro cuerpo, prestar atención a los signos y cambios que nos da, que algunos de ellos pudieran eventualmente estar avisándonos de algo que está pasando. Así que hoy está con nosotros precisamente el doctor Luis Guillermo Agüet y él nos va a explicar y nos va a hablar de esas 5 señales que no debemos ignorar del todo. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, muchas Placer gracias. tenerlo aquí en nuestra casa. Y doctor, vamos a ir enumerando una por una, ¿le parece? Claro que sí. Empecemos primero por el bulto, esos famosos bultos que el cuerpo o los ganglios. Correcto. Recordemos que el cuerpo siempre nos avisa cuando algo malo está pasando, ¿ok? Nadie se conoce mejor que uno mismo, Sí. ¿ok? Estamos de acuerdo. Entonces, el cuerpo siempre nos va a decir si algo está mal o no. Siempre hay que prestar atención a cualquier pelotita que aparezca o cualquier bulto, ¿ok? Cuando los ganglios aparecen, puede ser simplemente inflamatorios o puede ser que nos representen algo que está pasando, ¿ok? El más temido de los casos, pues obviamente sería un cáncer. En el caso de los bultos, diferenciemos cuáles son las zonas más comunes, por ejemplo, donde pueden aparecer en nuestro cuerpo, e inclusive lo primero que se pregunta a la gente, ¿qué sensación? ¿Es una cosa dura? ¿Puede ser una cosa suave? ¿Vamos a verla como con más protuberancia en cualquier parte del cuerpo? ¿O cómo lo percibimos para que nos llame la atención, doctor? Claro, depende de la zona donde aparezca, así va a ser cómo se manifieste. Lo más frecuente que uno ve es en mamas, ¿ok? Dependiendo de la edad que se presente, puede ser un quiste, puede ser una placa de mastopatía fibroquística que se llama, que es parte del envejecimiento de la mama, o obviamente puede ser un cáncer. Dependiendo de las características que tiene, puede ser suave, puede ser duro elástico o realmente puede ser algo muy duro. O sea, que aquí la ciencia es que si verdaderamente algo cambió, es lo que debemos de consultar. Correcto. Aquí el secreto es examinarse mensualmente y notar si hay algún cambio con respecto al mes anterior o 2 meses anteriores, que es lo que nos va a representar una señal de alarma. En el caso de las axilas, por ejemplo, doctor, que muchas veces sentimos que hay una inflamación, ahí podría eventualmente ser el ganglio o también podríamos tener un bulto. Correcto, generalmente son ganglios. Vamos a ver, los ganglios son los filtros de la sangre. Cuando algo malo está pasando en el cuerpo, el ganglio es el primero que nos avisa que algo está mal. Inflamándose. Exactamente. ¿Con dolor o sin dolor? Depende del origen. Generalmente cuando es algo infeccioso, inflamatorio, generalmente es doloroso. Cuando es algo maligno, generalmente es una masa que va creciendo lentamente, y ya cuando da dolor es cuando una masa grande y que ya es una lesión avanzada. Pero en el caso, por ejemplo, para pasar a otra señal, en el caso de los ganglios, bueno, uno recuerda que cuando los chicos, inclusive uno tiene una infección, tiene una gripe, ¿verdad? Se le inflaman bastante y eso sería, digamos, totalmente normal. Correcto. Generalmente cuando hay una infección, un ganglio se puede inflamar y uno diría que hasta 7 días después de que pase el proceso inflamatorio o infeccioso, ya el ganglio tiene que empezar a disminuir. Hay procesos infecciosos crónicos, como algunos virales, como los citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, que generalmente son crónicos. Incluso está descrita la enfermedad del beso, que es generalmente es el citomegalovirus, que generalmente puede tardar hasta meses un ganglio inflamado. Importante también que en adolescentes es muy frecuente que los ganglios se inflamen, sobre todo por cambios hormonales. Ay, eso sí que es importante. Ahora, en el caso de los bultitos o pelotitas que muchas veces le sale a gente en la espalda, por ejemplo, y de repente uno se alarma mucho y terminan siendo bolitas de grasa. Igualmente hay que ir a consultarlo. Correcto, hay diferentes tipos. Generalmente los más frecuentes son los lipomas, que son acúmulos de grasa, como bien lo dices, y hay algunos que se llaman quistes sebáceos, que son generalmente también en pacientes jóvenes o pacientes con cierto grado de obesidad, que son bultitos de sebo que se van produciendo por las glándulas sebáceas de la piel y que no drenan adecuadamente, entonces van haciendo bultos. Algunas enfermedades como la neurofibromatosis también pueden producir, pero eso generalmente son espalda, tórax anterior, extremidades, y esas generalmente son duras y son muchas. Bien. Vamos a pasar a un segundo punto, doctor. ¿Y qué tal si repasamos cuando, no sé si a usted, señora, le ha pasado que tiene una heridita, sobre todo, bueno, no sé, pero en la mayor cantidad de gente que conozco en el rostro, quizá porque los tenemos más expuestos al sol, que de repente a uno le sale como una heridita y uno se pone alguna cremita para que cicatrice, pero la heridita vuelve a salir, se hace una llaguita y vuelve a salir. ¿Esto qué podría estar indicándonos? Bueno, generalmente eso se da
digamos, en el caso que me describes, generalmente es en pacientes ya mayores, donde la piel está muy adelgazada, tiene mucho daño por la radiación y generalmente pueden ser tumores de piel, ¿ok? Generalmente carcinomas vasocelulares, carcinomas epidermoides, que sangran, hace un esfuerzo el cuerpo por sanarlo, sin embargo, persiste. Eso, pues obviamente eso hay que consultar. También hay pacientes que tienen enfermedad venosa crónica, sobre todo en miembros inferiores, que son úlceras, las famosas úlceras de los diabéticos o de las varices, Sí. que eventualmente con la cronicidad puede haber una reacción inflamatoria y en ese proceso de daño-reparación, puede generar un cáncer de piel también. Entonces, es decir, eso no podemos dilatarlo, no podemos No. dejarlo, sino que hay que tratar de inmediato. Correcto, esas son las señales, el cuerpo nos dice, hey, algo malo está pasando, tenemos que ver qué hacemos al respecto. ¿Qué hacemos? Porque puede tener una consecuencia Claro aún que sí. mayor. Bien, vamos a hablar de otro punto que también... A ver, el dolor no es natural y lo repetimos a diario aquí en nuestro programa en los diferentes temas médicos. Cuando un dolor persiste, doctor, y a pesar de un tratamiento o a pesar de tomar un antiinflamatorio o lo que sea que fuera, no persiste. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede pasar? Bueno, aquí es muy importante diferenciar el dolor. Hay dolores agudos, dolores punzantes, que generalmente pues, está asociado a algún esfuerzo físico o alguna mala fuerza, ¿ok? Y hay los dolores persistentes que la gente los describe como un dolor sordo, que es como una molestia. Generalmente son dolores posteriores en la espalda o en la región lumbar, que eso nos puede traducir algún tipo de tumor en la parte de atrás del abdomen, ¿ok? Entonces, en este Nos podría, porque esa es la otra consulta que pudieran hacernos muchos en casa. Si me empieza un dolor, a ver, hay que ser honestos, uno, ¿verdad? De inmediato me voy a tomar un antiinflamatorio para ver si me pasa el dolor. ¿Cuánto tiempo le podemos dar a este dolor para que cese y si no nos cesa, nos alarme? Ok, un dolor de nuevo, o sea, un dolor que nunca se ha sentido y que está asociado... Uno nuevo, que está asociado a algún tipo de esfuerzo físico, uno diría que 10, máximo 15 días. Obviamente tratándolo con analgésicos, ¿verdad? Más de eso ya es un dolor que hay que estudiarlo. Ahora, un dolor, por ejemplo, en la boca del estómago. Vamos repasando algunos dolorcitos de los que quizás son más recurrentes en el público. Un dolor en la boca del estómago y que no cesa, doctor, y que es muy molesto. Bueno, vamos a ver, realmente es la causa más frecuente de consulta. Que me comí algo, que mire, que fue que me fui a una fiesta, un cumpleaños y que me comí algo que me cayó mal. Realmente el cuerpo, recuerde que el estómago es el gran reservorio de todos los alimentos, ¿verdad? Ahí llega todo tipo de comida, de todo tipo, ¿ok? El estómago tiene una capacidad regenerativa muy grande. Entonces el hecho de que duela el estómago, obviamente, si usted comió mucho, comió muy pesado, obviamente le va a dar una indigestión. Al día siguiente usted debería estar bien. Entonces, un dolor de abdomen recurrente, sobre todo en la boca del estómago, pues nos puede decir que hay algo malo en el estómago, que puede haber algo malo en el páncreas, que puede haber algo malo en el esófago, que puede haber piedras en la vesícula, que también produce eso, ¿ok? Entonces, obviamente, no es normal que duela. El famoso dolor en las lumbares, el famoso dolor en la rodilla, que uno dice, bueno, se me inflamó, que puede estar también alertándonos. Mira, aquí es muy importante ver cada paciente. Okay, hay enfermedades propias para cada edad. Obviamente en una persona joven que haga ejercicio, que le duela, si persiste, yo diría no. Pero ya en una persona mayor, lo más frecuente, obviamente una persona que trabaja en el campo, que tenga trabajos pesados, pues generalmente son cambios degenerativos ya en la columna o en la rodilla, que también, ¿verdad? Sin embargo, obviamente uno no puede pensar siempre, esto es por la edad, ya es la bola de años, como dicen popularmente, ¿verdad? No, o sea, no es normal que duela. Eso es lo más importante, ¿verdad? De tenerlo claro. Bien, vamos a pasar a otro punto, y es el sangrado o las hemorragias. ¿Cuándo un sangrado o un sangrado siempre debe ser una alerta? Correcto, un sangrado nunca es normal. Nunca es normal un sangrado. Hay sangrados que son sangrados por la nariz, sangrados por las encías, que nos reflejan enfermedades hematológicas, propiamente enfermedades que alteran la coagulación, que también hay enfermedades por deficiencias de factores de coagulación, y enfermedades por deficiencias o por problemas ya propiamente tumorales de la sangre. ¿Okay? Ahondemos un poquito antes de pasar al otro tipo de sangrados, en el de la nariz, por ejemplo. ¿Cuántas veces vemos a los chicos, bueno, no solo a los niños, sino adolescentes o muchachos también, que de repente
sangran por la nariz y muchas veces, ¿verdad? Dicen, ay, es el cambio de temperatura o es un esfuerzo. ¿Hasta qué punto podría ser normal? Bueno, realmente eso es lo más frecuente que hay. En las personas jóvenes, en los adolescentes, ellos como están creciendo, la red de capilares también tiene que ir creciendo de acuerdo a cómo va creciendo el cuerpo y hay mucha fragilidad capilar. Entonces, con los cambios de temperatura es muy frecuente que haya un sangrado. Sin embargo, si son repetitivos, es un momento adecuado. Signo de alerta. Correcto, es un momento adecuado para consultar. Ok, y en el caso de las encías también, ahí nos está Correcto. avisando de alguna enfermedad, digamos. Sí, hay enfermedades periodontales que obviamente pueden reflejar mala higiene, ¿ok? O también hay trastornos de coagulación que pueden reflejar eso. Ok, entonces también directo para el dentista. Correcto. Ok, en el caso de otro tipo de sangrados, generalmente pues nos damos cuenta en la ropa interior o cuando vamos al baño, ya sea defecando o orinando, que pudiera eventualmente tener resto de sangre, doctor. Correcto, eso nunca es normal, ¿ok? El sangrado transvaginal entre periodo y periodo, ¿ok? Que no sea asociado a la menstruación, obviamente, o el sangrado transvaginal asociado a relaciones sexuales, obviamente es algo que no está bien. Como pueden ser problemas meramente inflamatorios, pues obviamente hay que descartar el cáncer de cervix, ¿verdad? Y los sangrados transrectales en ningún momento son normales. La causa más frecuente son hemorroides o fisuras. Sin embargo, esas hemorroides o fisuras, pues obviamente pueden ocultar un cáncer de colon o de canal anal. Bien, entonces igualmente a prestarle muchísima atención. Otro de los cambios, por ejemplo, que también se dan es en los hábitos diarios, como lo son, por ejemplo, el orinar o los cambios intestinales, ¿verdad? Correcto. Gente que de repente era muy estreñida y más bien torna, que bueno, que eso sería fantástico, pero por lo contrario, que le da diarrea, o al revés, que era una persona que normalmente iba al baño como un reloj y de repente se vuelve totalmente estreñida. Mira, como te digo, el cuerpo siempre nos avisa cuando algo está mal. Todos los días tenemos una rutina, el cuerpo tiene una rutina que sigue día a día y en el momento que esa rutina la cambió es porque algo está mal. ¿Okay? El hecho de tener estreñimiento en un paciente que no ha tenido nunca estreñimiento, pues obviamente hay que descartar que no sea algo meramente funcional del colon, ¿okay? En este caso que no sea un cáncer o un tumor o un pólipo grande que esté produciendo esto. Y caso contrario, como decías, alguien que es estreñido, que empieza con diarreas, pues hay enfermedades inflamatorias del colon y del intestino delgado que pueden propiciar eso. Y de igual modo, algunos pólipos muy grandes pueden producir diarreas. También. También. Ahora, en el caso de los cambios hormonales, ¿pueden tener alguna relación con la parte, digamos, de cómo defecamos? ¿Pueden haber cambios a lo largo de la vida en nuestro proceso digestivo? Sí, correcto. Generalmente las mujeres por sí solo, por el efecto estrogénico, son más estreñidas que el hombre. ¿Okay? Pero ya es meramente efecto hormonal. Pero que haya un cambio abrupto, propiamente, no. Bien, ok, en la disminución en la fuerza del chorro al orinar, por ejemplo, ¿qué puede estar indicándonos? ¿Hasta qué punto es normal, doctor? Bueno, la urgencia urinaria, la disminución del chorro al orinar, generalmente nos refleja, básicamente en hombres nos refleja un problema prostático. ¿Okay? En la mujer, más que una disminución del chorro, lo que se da es una urgencia urinaria o incluso ardor a orinar o que la orina salga con manchada de sangre. Ahora, doctor, por ejemplo, usted es oncólogo, así que tiene mucha experiencia, digamos, alrededor de esta situación. ¿Cuáles son las cosas que quizá usted ha percibido y ha vivido en el consultorio de los errores, pudiéramos decir, que nosotros dejamos pasar en cuanto a alguna situación que luego conlleva a una consecuencia pues más grave? Claro, vea, le digo que el error más frecuente que hay es ignorar nuestro cuerpo. El cuerpo siempre nos va a avisar cuando algo está mal. Siempre le digo a los pacientes que el miedo es el peor amigo que tenemos. Es una de las cosas que los detiene, ¿verdad? El hecho de que me digan que puede ser un cáncer frena a las personas a consultar. Y obviamente en cáncer el diagnóstico temprano marca la pauta del éxito o del fracaso. Entonces, entre más avanzado sea un cáncer, pues obviamente menos posibilidades le puede decir uno al paciente se va a curar o va a tener una sobrevida muy buena. Caso contrario, cáncer temprano, pues obviamente tiene una sobrevida prácticamente normal a la población sana. Ahora, en el caso de nosotros las mujeres específicamente, doctor, ¿cuál es su experiencia? Tanto para hombres como para mujeres es el miedo. ¿El miedo es lo que prevalece? El miedo es el que prevalece. ¿Cómo le explico? O sea, el cuerpo siempre le dice a usted, siempre, la rutina, los buenos hábitos de educación propia para examinarse,
Eso nunca debe faltar. La gente cree, o las mujeres creen que porque se hace una mamografía en ultrasonido una vez al año, ya están exentas de riesgo. Y Siempre no. le digo, por supuesto que no. Eso significa es importante recalcar. un día en 365 días del año. ¿Qué pasó en los 364 días? En algún momento pudo haber algo diferente, claro. El mejor examen de tamizaje o el mejor método de tamizaje es el autoexamen de mama. Muchas pacientes dicen, doctor, yo todos los meses todos los años me hago la mamografía del ultrasonido y mire, me salió un cáncer de mama. Pero nunca se examinaban los pechos. Claro. Y esa pelotita que este mes me sentí, que el mes anterior no estaba, esa es la alarma que me está dando el cuerpo. Ahora, doctor, vámonos al plano de los pequeños de la casa, ¿verdad? Porque generalmente, pues, uno cuando habla de esta situación, se imagina los adultos de casa. ¿Qué pasa con los chiquillos? ¿En qué momento, por ejemplo, cuando nosotros le vemos alguito diferente, ¿verdad? Que una pelotita en la piernita o que una pelota que uno, a ver, dice, ay, es cualquier cosa que se golpeó, se le inflamó, se le hinchó. ¿Hasta qué punto prestarle atención inmediata? Bueno, como te digo, el proceso inflamatorio realmente tarda 10 días. Más de ello, hay que consultar, ¿ok? Obviamente una pelotita, como te decía, en pacientes jóvenes, los ganglios pueden ser normales, depende del tamaño que tengan, depende de la localización que tenga. Obviamente en adolescentes el acné está asociado a ganglios, el efecto hormonal está asociado al crecimiento de los ganglios, que pueden manifestarse con un montón de pelotitas, pero cada caso es individual, ¿ok? Claro, Entonces, generalmente en los niños, digamos, los tumores malignos más frecuentes son los linfomas, las leucemias, que ahí es donde uno sí tiene que ponerle atención a los, ya sea a los sangrados anormales o a los ganglios anormales. Anormales. Correcto. En el caso de los niños con leucemia, me encantaría que ahonde un poquito de cuáles son los signos de alerta. ¿Es del puro principio un sangrado o exámenes, en los exámenes de sangre? Generalmente se manifiesta como una fiebre muy intensa. ¿Con fiebre, doctor? Con fiebre, o puede manifestarse con una gripe muy severa. Ya digamos, depende del tipo de leucemia, entonces se puede manifestar con sangrados, pero no toda la leucemia se va a manifestar con sangrados. ¿Y fiebres de qué tipo? ¿Fiebres como pudiéramos pensar de una gripe, de un...? Como te digo, es como una gripe muy fuerte, persistente. ¿Y baja? ¿Baja con los medicamentos o...? Sí baja, sí baja. Lo que pasa es que la gripe generalmente dura 3 a 5 días. Exacto. Entonces, más de ello es cuando uno tiene que pensar que algo que no está bien. Ok, entonces sí. Entonces esos cuadros recurrentes tampoco se pueden simplemente tratar. Ahora, un mito o una verdad esto que mucha gente piensa que una anemia eventualmente o anemias recurrentes pudieran causar una leucemia, doctor, ¿o no hay relación? No, no hay relación. Generalmente hay algo que se llama anemia plástica que es cuando es un tumor propiamente en la médula ósea, donde se producen todos los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, que es un tipo de tumor, claro. ¿ok? Y ahí es donde se manifiesta como una anemia. Pero la anemia, la leucemia no. Una anemia no causa una leucemia. Ni recurrentes. En el caso, por ejemplo, de los golpes, doctor, ¿cuántas veces se nos o se nos caen los chicos o nos caemos nosotros o tenemos algún accidente y tenemos un golpe fuerte, pero bueno, ese día quizá nos sentimos mal, pero pasa y después nos traen consecuencias. Ante un golpe o ante un trauma, ¿qué deberíamos hacer para no darnos una sorpresa al pasar el tiempo? Mira, uno no puede ser alarmista, ¿verdad? Obviamente depende del golpe. Hay unos tipos de tumores que se llaman sarcomas, que son tumores de tejidos blandos, que se han asociado con golpes, ¿ok? Sin embargo, pues obviamente el cáncer tiene un montón de factores predisponentes, no solamente es por el golpe, obviamente hay un componente genético, hay un componente hereditario, hay unas características propias del cuerpo de formar tumores, en donde sí hay descritos traumas asociados a tumores de tejidos blandos o a sarcomas. Pero un golpe común y corriente, como que se llevan todos los niños jugando fútbol o en bicicleta, pues no debería representar nada. Bien. Ahora, el famoso dolor de cabeza. Creo que todos hemos padecido un dolor de cabeza alguna vez en esta vida, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, los chiquillos, adolescentes, empiezan a registrar y a decirnos, ¿verdad? Es que me duele la cabeza hoy, pasado mañana, la semana entrante. Uno generalmente le da pastillitas para que les pase el dolor. O muchas veces dice, bueno, debe ser que la vista ya le está fallando. Correcto. ¿En qué podemos fijarnos, doctor, para estar certeros de que va el camino por ahí? Mira, generalmente, como dice, lo más frecuente es problemas visuales. Entonces, ahí es importante que la vea, que sea valorada por un especialista, que tenga un fondo de ojo. Hay cambios que se ven en el fondo que puede reflejar tumor dentro del cerebro. Otra de
señales evidentes son trastornos de la marcha, motora fina que puede fallar, ¿ok? O que se vayan de lado, ¿ok? Ok. Ahora, doctor, ya nuestras amigas están haciendo consultas, así que quisiéramos aprovechar que usted... Hay una pregunta que ella tiene una pequeña de 12 años. Mucho como, bueno, la expresión famosa le duelen los huesos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, está en crecimiento, pero ¿hasta cuándo? Pero ella terminó en ese dolor y al final era un cáncer. Bueno, es difícil, ¿verdad? Sí, exacto. Como te digo. Aquí lo que podríamos discernir quizá es en qué momento es normal que le duelan esos dolores articulares de los chicos y cuánto pueden perdurar. Generalmente son episódicos, ¿verdad? O sea, no es un dolor persistente como tal. Cuando el niño empieza a crecer, obviamente todos los huesos empiezan a alargarse y los tendones y los músculos empiezan a alargarse, entonces es normal que duela. Obviamente es un periodo fugaz, ¿ok? Puede ser que le duela esta semana, ya la otra semana no le duela, puede ser que vuelva, pero cuando es un dolor persistente, sí es importante consultar. Ahora, doctor, volviendo al campo nuestro de las mujeres, por ejemplo, hablamos un poco del cáncer de mama, de estar haciéndonos el autoexamen, importantísimo, no dejarlo solamente en la mamografía. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, porque el cáncer de cervix también tiene un índice muy alto? ¿En qué nos podemos estar fijando? ¿En qué cambios nosotras? Bueno, lo más importante es el Papá Nicolau, ¿verdad? Que esa es una campaña de tamizaje masivo que ha tenido muy buenos éxitos. Sí. La verdad ha sido de las campañas más exitosas que tiene nuestro país. Y lo más importante, como te digo, es ver sangrados anormales, ¿okay? O sea, sangrados pos relaciones sexuales o sangrados que no están relacionados, aunque no estén relacionados a las relaciones sexuales, pero que son anormales dentro del periodo, que es un manchadito generalmente. Eso le iba a preguntar, ¿anormales cómo serían? Es, digamos, entre el periodo de mes a mes, que a las 3 semanas, 2 semanas después de que bajó la menstruación, que tengan un sangrado como manchado. Ok, eso no es normal. No es normal. No. Aunque sea un solo episodio, sí, deberíamos de checar. Correcto. ¿Algún otro signo, doctor? No, realmente el cervix son síntomas y signos muy vagos. El sangrado es el más frecuente. Por eso los exámenes son indispensables. Correcto. Doctor, en Costa Rica, digamos, ¿cuál es el cáncer que más? Hablábamos del cáncer de estómago y en el caso de nosotros las mujeres el de mama y el de cervix. ¿Esos son los que todavía predominan? El más frecuente es piel. Sí, es que lo dejamos pasar, pero es piel. Piel es el más frecuente, es el que todos estamos expuestos todos los días al sol y es el que menos importancia le tomamos. Qué increíble, ¿verdad? Y es que estamos expuestos. ¿Cuál puede ser el signo? ¿Es la llaguita que hablábamos o hay otro tipo de sintomatología con la piel? Generalmente, bueno, digamos el melanoma, que es el más agresivo de todos, se manifiesta como una manchita negra que va creciendo. ¿Es negra? Es negra. O es el lunar que ha estado toda la vida ahí, que empieza a tener sus cambios de coloración, empieza a crecer, empieza a picar. Y eso es lo que eso es un motivo para consultar. Ok, en el cáncer de estómago, doctor, ¿es tan cierto que de verdad casi no da sintomatología? O una gastritis inclusive, porque sabemos que también mucha gente en casa padece de gastritis. ¿Esto puede derivar en un cáncer? No puede derivar, puede ser que más bien nos esté avisando que hay algo malo. ¿Okay? Entonces, el cáncer temprano, el cáncer gástrico temprano o lesiones muy pequeñas, no va a producir ninguna sintomatología. Igual que el Papá Nicolau es para el cáncer de cervix, la gastroscopía es el método de tamizaje para el cáncer gástrico. ¿Y una gastritis puede ser una señal o no? No necesariamente. Una gastritis puede ser muchos malos hábitos de alimentación o puede ser un estilo de vida muy demandante, ¿verdad? Puro estrés. Pero doctor, cuando usted habla de la gastroscopía, no sé, ustedes deben de tener el panorama claro. ¿Nos hacemos frecuentemente la gastroscopía, el público en general? No. ¿Verdad que no? No, es uno de los malos hábitos que tiene la población. Hasta que yo no me sienta mal, yo no consulto. Y muchas veces los remedios caseros, lo que el vecino me recomendó, la pastilla que le dieron a mi amigo, que yo me la voy a tomar, y si persiste, entonces le doy largas, vuelvo a intentar nuevamente con otro tratamiento, y generalmente hasta la última instancia es cuando consultan. No debería, ¿verdad? ¿A qué edad debemos empezar con una gastroscopía? Mira, eso es muy variable. Realmente si hay síntomas, en el momento que haya síntomas. Si no, generalmente se recomienda después de los 35, 40 años gastroscopía. Que va a variar cada año, cada 2 años, dependiendo de los hallazgos. Una de las consultas también entre nuestras amigas allá en casa, ¿verdad, doctor? Es que cuando nos han sacado alguna pelotita, ya sea de las mamas o algún quiste en los ovarios,
que no son malignos, ¿verdad? Que son bolitas benignas o tumores benignos. ¿Eso es posible que se vuelvan a formar? Los quistes como tal, sí es posible. Los quistes son meramente cambios hormonales y nos reflejan el envejecimiento también de la mama. Hay microquistes y hay quistes grandes. Sí. Entonces, depende. Los microquistes, si yo agarro 100 mujeres de 50 años, por ejemplo, probablemente 90 van a tener microquistes, que es algo propio y normal del envejecimiento. Ya los quistes grandes, ya sí, no es que sean malignos, ni tampoco tienen riesgo de desarrollar un cáncer. Eso, el riesgo es nulo. Pero sí reflejan que hay ruptura de los conductitos donde viaja la leche, ¿okay? De los conductitos principales de la mama y que acumulan líquido. Bien, doctor, y aunque lo volvamos a repetir, porque esto es importante para todas nuestras amigas en casa, para prevenir, que ahí está el éxito, como siempre decimos, el cáncer de cervix. El cáncer de cervix, el Papa Nicolau es la herramienta más útil que tenemos. Ok, no hay que dejar pasar. Bueno, yo creo que repasamos muchísimos signos de alerta. Y señora, a lo que le invitamos es a no ignorar los signos de su cuerpo, ¿verdad? Correcto. En esto resumimos la conversación de hoy y le agradezco muchísimo, doctor, su visita. Muchas gracias.